Hello everybody and welcome to our lesson. Today we'll talk about daily activities. The activities we do every day. Vamos a dividir estas actividades que hacemos todos los días en cada momento del día. En la mañana, en la tarde noche y en la noche. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos dibujos para saber qué significan. Así que normalmente, in the morning, we get up. Nos levantamos. Have a shower or take a shower. Tomamos una ducha. Nos bañamos. We brush our teeth. Nos cepillamos los dientes. No nos los lavamos en inglés, nos los cepillamos. We get dressed. Nos vestimos. We make the bed. Tendemos la cama. Have breakfast. Desayunamos. Wait for the bus. Esperamos el autobús. Go to school. Vamos a la escuela. And have lessons. Tomamos nuestras clases. Okay. In the afternoon. En la tarde. We have lunch. Tomamos nuestro lunch. We play with. Jugamos con. With our friends. We play with our friends. Jugamos con nuestros amigos. We ride a bike. Nosotros andamos en bici. Do the homework. Hacemos la tarea. We play football or play soccer. Jugamos fútbol, soccer. We have tea. Tomamos el té. We play computer games. Jugamos juegos de computadora. We exercise. Nos ejercitamos. We take the dog for a walk. Sacamos el perro a caminar. We swim. Nadamos. We study. Estudiamos. We play basketball. Jugamos basketball. En la tarde-noche podemos tener algunas de estas actividades. We listen to music. Escuchamos música. We call our friends. Llamamos a nuestros amigos. We take a bath. Tomamos un baño de tina. We watch TV. Vemos la televisión. We have dinner. Nosotros cenamos. En la noche, we read. Leemos. We put our pajamas on. Nos ponemos nuestra pijama. We go to bed. Nos vamos a la cama and we sleep. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las actividades que hacemos de forma cotidiana, que hacemos todos los días. Así que es muy importante que repases esta lección que te va a permitir pasar al siguiente tiempo gramatical, que es el presente simple. Repítela por favor tantas veces como sea necesario hasta que todas estas actividades pues se queden súper claras para esta lección. Y también repite la pronunciación. Puedes regresar aquí tantas veces como lo desees. That's all for today. Until next time. Bye bye.